entonces el turno del titán del sol de los sábados, Yuri Rodríguez. Mi hermano. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias a los amigos y amigas que nos escuchan, a el Dream Team de la radio, el equipo más plural y participativo y sobre todo el más influyente de los fines de semana. Y cuidado, miren, hoy quiero tocar 3 temas brevemente y el primero de esos 3 temas es sobre el toque de queda. Y no lo quiero hacer desde una visión política, sino que lo quiero hacer desde una visión técnica basado en la evidencia y qué están diciendo los organismos, las universidades y los estudios sobre el confinamiento y la cuarentena extendida 7 meses después de haber iniciado la pandemia. El gobierno y el Poder Ejecutivo, más bien, ha declarado la extensión por 25 días más del toque de queda a partir del 18 de octubre. Pero, ¿qué dicen los organismos internacionales? Y lo comentábamos al inicio del programa, que David Navarro, y este Navarro es con B, uno de los 6 enviados de la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que ya la institución, el organismo, no recomiendan el confinamiento, porque más confinamiento tendremos más pobres. Se está generando un círculo vicioso y no virtuoso, como muchos quisiéramos, sobre la pobreza a raíz del confinamiento. Solamente lo recomiendan cuando se vaya a utilizar para rearmonizar o reorganizar los estamentos de los recursos económicos del Estado y de los recursos humanos que están involucrados en la sanidad pública. Pero además, ¿cuáles son los efectos directos del confinamiento a causa de la pandemia? ¿Qué dice University of Columbia? La Universidad de Colombia, la Universidad neoyorquina, ha sacado un estudio donde plantea que en Estados Unidos 8 millones de personas han caído por debajo del umbral de la pobreza a partir de mayo hasta la fecha. Es decir, Estados Unidos tenía un porcentaje de pobreza de 14.3% y lo ha elevado al 16.7%. Es decir, más de un 2%. ¿Qué significa eso? Que si Estados Unidos, que le da una gripecita y a nosotros nos da neumonía, quiere decir, y esto es un pronóstico, de que si ellos han aumentado la pobreza en un 2%, la República Dominicana puede hacer que la aumente hasta un 5%. Pero es también lo que ha dicho la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que la República Dominicana va a alcanzar los niveles de los porcentajes de pobreza que tenía hace 10 años, sí, hasta llegar a un 27% de la pobreza. Y los más afectados en Estados Unidos han sido los negros, los hispanos y los niños, es decir, los grupos vulnerables. Porque la COVID está acentuando las diferencias sociales que existen en nuestros países. Además, tenemos que hacernos la pregunta, ¿está afectando la crisis económica a la gente más que la propia enfermedad? ¿Y por qué yo digo esto? Porque América Latina va a ser el continente más afectado por el COVID-19. La región, oigan esto, en el pasado trimestre estuvo entre su Producto Interno Bruto promedio de la región estuvo entre un 10 y un 20% menos en comparación al pasado trimestre del año pasado, es decir, del 2019. Y se pronostica que hasta 2022 necesitaremos nosotros para poder recuperarnos en términos económicos. Entonces, el riesgo de empobrecimiento aumenta con esta crisis, evidentemente, tanto en América Latina, pero sobre todo en nuestro país. Y según un estudio del Instituto de CEQ de la Universidad de Tulum en New Orleans, en Nueva Orleans, dice ese estudio que las encuestas han demostrado que los hogares que dependen de ingresos del sector informal se ven mucho más afectados. ¿Pero por qué yo digo esto? Porque los cotizantes en la TCS en la República Dominicana ha descendido un 30%. ¿Ese 30% a dónde se va a ir? En términos económicos, al sector informal para buscársela. Entonces, la informalidad, que ya era de un 50% en la República Dominicana, va en ascenso. Y ese ascenso, entonces, lo que quiere decir es que nosotros vamos a tener menos garantías de salud para gente que se está haciendo más pobre y que va a tener mayor probabilidad de contagio. Oigan esos 3 factores. Los que menos posibilidades van a tener o menos garantías de salud van a ser los más pobres que van a tener mayor probabilidad de contagio. Y esta es de esa óptica que tiene que verlo el gobierno, que tienen que verlo los estamentos del Estado. Y esto es un llamado de alerta, no política, sino basada en la evidencia. Porque mientras más confinamiento nosotros tengamos, mientras más cuarentena tengamos,
más complejo va a ser el proceso para sacar a los pobres y llevarlo a clase media, es decir, para superar el incremento de la pobreza. Además, me llama mucho la atención que los informes, como bien manda el reglamento del estado de emergencia, los informes de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo no se estén publicando. Y eso llama mucho la atención porque eso resta transparencia. Y me sorprende que los diputados y las diputadas y los congresistas en general no estén haciendo cuestionamientos para ver cómo está la COVID-19 en la República Dominicana. Es decir, los actores de oposición le están exigiendo al Poder Ejecutivo que demuestre con evidencia cómo hemos mejorado, cómo hemos empeorado, cuál es la realidad. Así que me preocupa que no tengamos un plan todavía en términos económicos para poder superar esta crisis. Por eso, señor presidente, yo le hago un llamado para que preste atención a esta realidad que puede afectar en 1 año, en 2 años, muy fuertemente su mandato. Como segundo tema, tengo la coherencia política. Mire, decían Baltasar Gracián, en el arte de la prudencia, que parecerlo es serlo 2 veces. Es decir, usted tiene que serlo y parecerlo, pero cuando lo parece lo es 2 veces. Y aquí, nosotros con el tema del barrilito, hemos tenido personas que se han pronunciado de forma tan virulenta, de forma tan exagerada, que ahora se sienten hasta atacados cuando la sociedad le exige coherencia. No, pero no puede ser así. Claro. Ahora tenemos el argumento de la senadora del Distrito Nacional que busca redireccionar los recursos del barrilito para otros términos que no son la asistencia social. Pero déjenme yo hacerle una pregunta. ¿Esa redirección la tiene que hacer el individuo? No, la tiene que hacer la institución. Y mientras nosotros sigamos inventándonos procesos simplemente para poder justificar nuestro mal accionar, que no es coherente con lo que anteriormente habíamos mencionado, seguiremos teniendo una clase política que no se renueva, como nosotros los jóvenes estamos exigiendo. La mayor virtud humana siempre será la coherencia entre las palabras y las acciones. Y ese no es el ejemplo que nos están mostrando. Que se va a redireccionar a una oficina técnica legislativa. ¿Pero qué es eso? Y aquí eso existe. Usted la creó para justificar que tomó más de 1.500.000 pesos. Cuando durante más de 4, 5, 6 años estuvo atacando esa realidad, diciendo que había que eliminarlo institucionalmente. Y ahora me va a dar a mí de redirección. No, esa no es la confianza que nosotros debemos depositar en los políticos de nuestro país. Lamentablemente lo tengo que decir. Finalmente, señores, miren, el pasado domingo se dio apertura al 9º Congreso Ordinario José Joaquín Vidó Medina del Partido de la Liberación Dominicana, en el que yo pudiera decir que la valoración que está teniendo la sociedad y que estamos teniendo los PLDistas sobre esa realidad, pues es positiva. Se está dando participación. Quiero saludar el discurso del presidente Danilo Medina, que hizo un mea culpa aquí en esta misma cabina. No sé si recuerdan que yo le hice un llamado de humildad y quiero felicitarlo por esa actitud y sobre todo por no caer sobre el anzuelo de la confrontación en ese escenario. Porque él habló el domingo y recuerden que el jueves, antes de que él hablara, hubo un llamado a la confrontación y no cayó en ese anzuelo, y muy bien hecho. Vuelvo y reitero, el PLD tiene que hacer su transformación, como bien dice su lema, basado en 3 principios claves de mejores prácticas partidarias. Transparencia, para que esa transparencia se refleje a lo interno y al externo del partido, porque es lo que la sociedad está exigiendo. Democracia interna, para que las bases de ese partido puedan expresarse con libertad. Y acercarse a nuevos sectores de la sociedad que anteriormente no tenían participación con ese partido. Si el PLD encamina su accionar sobre esos 3 principios, déjenme decirle que tendrá el éxito garantizado. El sol de los sábados.